Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última sesión de webinar de esta primera temporada. En esta tarde tenemos el título de optimización del uso del grano en la alimentación del ganado de engorda con el destacado doctor Rogelio Gómez, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde y todo lo que nos va a explicar. La mecánica para este seminario es que lo vamos a escuchar, va a haber preguntas del público, por lo que les pedimos que anoten sus preguntas en la casilla que pueden ver en sus controles, que dice preguntas. Ahí anótenlas. No es necesario que presionen el icono de levantar la mano. Con que solo la escriban, nosotros vamos a estar al pendiente y vamos a estárselas pasando al doctor para que nos haga favor de contestarlas. También se van a contestar las preguntas que previamente nos anotaron al inscribirse. Y tendremos una dinámica, por lo que les pedimos que pongan mucha atención, para que quien conteste de la forma más veloz y correcta se va a ganar una tarjeta de descuento de Amazon. Digo, una tarjeta de regalo de Amazon, perdón. Por lo que les pido que estemos atentos y también tendremos unas preguntas de sondeo para que nos ayuden a comprender mejor la situación que ustedes enfrentan. Pues les cuento un poco sobre el doctor Rogelio, que tiene una formación integral en la cadena productiva de la carne. Él ha estado involucrado desde la siembra hasta la comercialización de la canal, destacando los ámbitos del metabolismo ruminal y su microbiología, que es clave. Ha desarrollado metodologías para garantizar la salud y el bienestar animal, que se traducen en mejor desempeño. También ha tenido el compromiso y el gran reto de capacitar personal con el objetivo de empoderarlo y desarrollar equipos efectivos de trabajo. Ha realizado consultorías a lo largo de América, Europa y Asia. El doctor Rogelio ha presentado decenas de trabajos en diferentes foros nacionales e internacionales y ha publicado en revistas científicas y de divulgación. Ha escrito capítulos de libros y muchas notas informativas. Con más de 40 años de experiencia, ha impactado directamente la finalización de más de 10 millones de cabezas de ganado. Así es que tenemos a un excelente expositor para que nos pueda ayudar a entender mejor el tema de la optimización del uso del grano, entre otros muchos que él domina. Les recordamos que si tienen tiempo pueden correr rápidamente a prepararse una bolsa de palomitas, porque el doctor Rogelio nos va a explicar cosas muy interesantes del maíz que todos amamos. Pues les agradezco mucho. Les dejo los micrófonos con el doctor Ramón Jiménez, que es nuestro director comercial para Latinoamérica, quien tendrá el gusto de hacer la interacción con el doctor Rogelio, y yo sigo aquí atrás esperando sus preguntas. Buenas tardes, doctor Ramón. Muchísimas gracias, doctora. Pues efectivamente, además del gusto, realmente es un honor tener al doctor Gómez compartiendo con nosotros sus experiencias y dándonos sus recomendaciones en este tema que por supuesto es relevante y más en estos tiempos de desafío donde cualquier ahorro y en particular con la parte más importante de los costos de producción, que es la alimentación, son significativos. Entonces, bienvenido, doctor. Buenas tardes. Ya vi que estabas preparado ahí con tu Buenas tardes. de paloma. Créeme que estoy ansioso de empezar con la demostración práctica. Pero bueno, primero lo primero. Bienvenido, doctor. ¿Estamos bien? Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acercarme a todas las personas que le siguen a ustedes. La verdad que es bien interesante todos los temas que se han presentado y bueno, los ponentes que han tenido bastante buenos, así que vamos a tratar de ponernos ahí a nivel, aunque como es el último de este año, ¿verdad? Sí, es correcto. Eso es lo que me habías comentado. Entonces, pues agregarle un poco el tema más relajador. Por eso me traje aquí mis palomitas, ¿no? Para que podamos compartir un ratito y ver
algunas de las cosas interesantes que tienen que ver con la alimentación del ganado y en particular la optimización del uso del grano, que es la razón por la que me invitaron. Se los agradezco mucho. Con mucho gusto. ¿Quieres Aparte, que te platique de mis palomitas o empezamos por otro lado? No, si quieres empezamos con algunos de los puntos o de las preguntas que incluso ya recibimos de la audiencia cuando hicieron sus registros. Entonces, podemos empezar por ahí y a medida que vayamos ya agarrando ritmo, entramos en la parte divertida. Perfecto. ¿Va? Entonces, bueno, una pregunta que se repitió bastante es ¿por qué usar el grano rolado y no en otra presentación? Como pregunta inicial. Ajá. Vaya, esa es muy buena pregunta y casi que me quiero saltar a las palabras. Mira, el grano, a final de cuentas, cualquier grano que nosotros tengamos, a ver si lo hacemos que se vea aquí en la cámara. Este es un granito de maíz, igual y usamos uno de otro color más, que se note más. Aquí. Está bien. No. La luz de la cámara. La luz de la cámara no le ayuda. A ver. Ahí está el grano. Sí. Bueno, entonces decía yo que me regresa la luz, pero ya se me desapareció el cuerpo. Entonces decía, todos los granos están hechos pues de una cáscara, ¿verdad? De una cutícula. Y por dentro tienen la parte de pequeñita central, que es el germen, ¿verdad? O el embrión donde se va a desarrollar la planta nueva. Y todo lo que tiene a su alrededor son nutrientes, ¿no? Todo lo que tiene alrededor del granito de maíz. Mira qué rico se ve ahí. Y ponemos otro ahí. Estos son un par de granos de maíz, un maíz palomero y un maíz blanco. Igual le ponemos un grano que esté un poco más definido. ¿Verdad? Decíamos, estos granos, al final de cuentas, aquí podemos ver, tiene la base donde aquí está el embrión, de ahí van a hacer la planta, y la planta se va a nutrir de todos los nutrientes que dejó la naturaleza listos para desarrollar ese embrión. Esos nutrientes es básicamente almidón, ¿sí? Son unos paquetitos de almidón muy bien empacados que deja la naturaleza y luego le mete su amarre de proteína, ¿verdad? Y eso es lo que va dejando la naturaleza listo para que cuando empiece a germinar la planta, se liberan enzimas en el embrión y van soltando todo ese almidón. Afortunadamente, y eso es lo que ha sido la base de la nutrición de todas las civilizaciones que han habido, unas a partir del trigo, otras a partir del arroz, otros a partir del maíz, pero básicamente todas las civilizaciones fueron desarrollándose aprovechando el almidón que hay en los granos. Y bueno, pues no es ninguna sorpresa que nosotros aprovechamos el almidón que hay en el maíz para la alimentación animal. Entonces, lo usamos para alimentar al pollo, lo usamos para alimentar al cerdo, lo usamos también para alimentar al ganado, ¿no? Entonces, todo ese almidón que está dando la energía, ¿verdad? Todo ese almidón que está dentro del grano nos va a proporcionar energía y esa energía va a ser con la cual el animal se va a desarrollar. Entonces, ya que habiendo dicho todo este rollo tan largo, ¿por qué rolamos? Porque lo que vamos a hacer es que esos paquetitos de almidón que estaban perfectamente amarrados con su cordón de proteína, los vamos a liberar y los liberamos a través del proceso de rolado y el ganado lo puede asimilar mejor a que si le damos el grano sin cocer, sin rolar, ¿no? Excelente. De alguna manera es exponerlo, aumentar la superficie de disponibilidad. Exactamente, ¿no? Ese es el principio fundamental. Exponer la superficie del almidón al acceso a las bacterias. Hacer que esas bacterias puedan
llegar a todas las partes donde hay almidón, donde ya la proteína no les estorbe y puedan entonces digerir ese almidón. Entonces, esa expansión es lo que hace que la vida del ganado o la valla, el rumiante, sea más productiva. Sí, sin duda es un proceso complejo que llevó mucho tiempo, muchos años, muchos estudios, afinarlo, desarrollarlo, afinarlo y optimizarlo. Pero siempre una pregunta es, incluso se repitió en los registros, de cómo se puede asegurar de que esté bien procesado, de que esté bien hecho este proceso de rolado o de exposición de los nutrientes que mencionabas. Ajá. Bueno, nosotros lo que hacemos para medir la exposición o qué tanto logramos procesar del grano, de una manera primitiva o digamos muy básica, hemos usado la medición de la densidad, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros esperando es que la densidad del grano se duplique, cuando menos se duplique, ¿verdad? Porque eso nos está dando un doble de exposición del grano al ataque de los microorganismos, ¿no? Pero pues no sé, mira, si tú me permites, brincamos a las palomitas. Adelante, tienes toda la libertad, el webinar es tuyo. Mira, cuando me platicaste de la invitación, sabía yo que iba a venir preguntas así como esta. Ajá. Y se me hizo, dices, ¿cómo le hago para transmitir mejor el proceso? Sobre todo que hay veces que nos volvemos medios aburridos, que decimos, bueno, es que aumenta la exposición de la glucosa y la glucosa se libera para darnos energía mediante el ataque enzimático. Y dices, bueno, a ver, vamos viendo la más facilita. Y todos aquellos que tengan sus palomitas en la mano, es muy buen momento para tomar un pequeño granito, nos lo comemos y de todos perfecto. Mira. Y de todos los invitados, quiero retar a ver quién te manda un mensaje que diga, no, a mí no me gustan las palomitas. Bien, me parece. Son excelentes, ¿no? Bueno, este es el grano de maíz. A ver, vamos a ponerlos aquí, donde mi bella asistente los saca tan bonitos. Muy bien. Ese es un grano de maíz, de palomita. No, pero Esa es una palomita y ahí a un lado está un grano de maíz palomero. ¿No? Sí, sí. Entonces, ese lo expandemos a través del calor. Aquí, por si algunos de ustedes tienen un antojo, aquí les podemos combinar un palomita, verás que soy muy aficionado a las palomitas. ¿Qué va a hacer? Se va a expandir, ¿verdad? Y lo primero que nosotros sentimos cuando comemos una palomita, sentimos el sabor dulce característico de las palomitas. ¿Sí? Por eso es que son tan exitosas las palomitas. Inmediatamente sentimos el sabor dulce. Claro. Por echando el rollo bioquímico, bueno, pues es que la saliva contiene una amilasa, que es una enzima que digiere el almidón, pero me tardo mucho más en explicar lo que cada uno de nosotros sentimos una sensación muy agradable por la liberación de esa glucosa, ¿verdad? Y vemos que ese almidón, cuando estaba en el grano, no era disponible, ¿verdad? Perceptible. Nadie se come un grano de maíz, ¿no? No es un almidón disponible. Cuando el calor lo expande, entonces se vuelve disponible. Y ese es, al final del día, lo que tratamos de hacer con el grano que le damos de comer a los animales. Exponer la superficie, exponer el almidón para que las enzimas, ya sean las de los microorganismos o las del animal, liberen esa glucosa y se convierte en nutriente para los animales, ¿no? Perfecto. Y mientras pueden seguir disfrutando sus palomitas. Excelente.
Fíjate que sobre ese mismo orden hay dos preguntas que hablan, mencionabas calor y seguramente humedad. Y entonces una pregunta es, ¿cuáles son los indicadores más valiosos? O sea, ¿cuáles son en el proceso los valores, los indicadores a los que les das más importancia en ese sentido? Bueno, decía yo hace un rato que el más básico de todos es la densidad, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un poquito para acá las palomitas. ¿Verdad? Aquí tengo mi basculita. Tenía yo mi otra báscula, pero aquí mi bella asistente dice, vas a parecer al doctor Chunga, así que vamos a dejar la otra báscula aquí. Hay que hacerle caso a las nuevas generaciones, doctor. Esta más moderna, ¿verdad? Y dices, aquí tenemos, en este recipiente de medio litro, ¿sí? Tenemos este maíz blanco y me pesa 400 gramos el medio litro, es decir, 800 gramos por litro. Esa es la densidad de ese grano, ¿no? 800 gramos. El vaso vacío el volumen es de medio litro. El volumen es medio litro, ¿sí? Entonces, la densidad siempre es el peso por volumen, ¿no? Y en este caso el volumen es medio litro, o siempre pues lo más cómodo referirlo a medio kilo, ¿no? Digo, perdón, a un litro. Entonces son 800. Lo procesamos y recurrí a los mega expertos en el procesado del grano, ¿sí? A los de, no se ve bien, a ver, así un poquito. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor, sí. A ver, aquí lo ponemos. Mucho mejor, mucho mejor. Ahí están las hojuelitas, ¿no? Sí. Y estas hojuelas ahora nos pesan, decíamos, estos son los más buenos para hacer el proceso, son 120 gramos. ¿Sí? O sea, de 400 a 120. Ajá, o sea, lo expandieron de 800, aquí tengo la tumbaburros, lo expandieron de 800 a 120, lo expandieron 6.6 veces, ¿no? Pero nosotros en el grano rolado lo que estamos esperando es que cuando menos se duplique. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería ahí en un grano tan denso como Una duda. 800 ya era por litro, por el volumen del litro completo. ¿Y los 120 también eran ya sobre el litro o eran sobre el medio? Por litro. Okay. Sí. Entonces, decía yo, se expandió 6 veces, ¿no? Si nosotros en el grano rolado lo típico es que lo expandimos 2 veces. Entonces, si nosotros recibimos un grano de 800 gramos por litro, lo rolamos a 400 gramos por litro y nos quedó muy bien. Si nosotros recibimos un grano menos denso, por ejemplo, este maíz palomero, este aquí pesa 720 gramos por litro, ¿no? Y este 720 gramos por litro, si lo bajamos nosotros a 300, ¿qué son? 370 gramos por litro, nos va a quedar muy bien procesado. Ahora, hay muchas personas y es muy común en la industria que utilicemos medidas inglesas, ¿no? Usamos en lugar de litros, usamos bushels, y en lugar de gramos usamos libras. Entonces decimos, el grano nos va a llegar típicamente sobre 56 libras por bushel y lo vamos a rolar a 28 gramos por bushel. Esa es la medición básica del proceso, ¿no? Si nosotros lo llevamos a la mitad de lo que recibí, mi grano está bien, ¿no? Tengo la certeza de que ese grano quedó bien procesado. Lo puedo planchar más, me sale más caro. Lo plancho de menos, igual y no me quedó bien cocido el grano, no me quedó bien procesado y no se libera tanto almidón. Correcto, correcto, está bastante claro. Hablas del almidón, precisamente. Entonces, en términos no exactos, pero un poquito más objetivos, ¿cuáles
son los valores de almidón disponible que tú esperarías de un buen grano procesado? Excelente pregunta, ¿no? Porque si nos regresamos a las palomitas, Ajá. prácticamente todo el almidón que está ahí es disponible. Para no ser tan prejuiciosos, decimos que es 99% disponible, ¿no? O sea, En un grano rolado, sí, es todo el almidón. En un grano rolado, nosotros debemos de esperar que cuando menos la tercera parte, la mitad de ese almidón que hay ahí esté rolado, esté disponible, ¿sí? Pero si tenemos 2/3 partes disponibles, ese grano quedó muy bien procesado. Ahora, aquí el asunto es, típicamente el grano de maíz, que es lo que más usamos, ¿no? Típicamente el grano de maíz tiene un 70% de almidón, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que 2/3 partes de 70% es lo que queremos, digamos, exponer o hacerlo fácilmente degradable o rápidamente degradable, pues son 6 por 7, 42% del grano debe de ser almidón rápidamente disponible. Allí hay un juego de palabras que igual y ahorita preferiría no meterme tanto, pero dices, es 2/3 partes del almidón total, ¿verdad? Y bueno, si mi almidón total es 70%, decíamos 42%. Pero hay muchos laboratorios que nos reportan en como por ciento del almidón. Entonces, bueno, pues yo espero que mi grano esté con 66% de almidón rápidamente disponible. Sí. ¿No? Y luego para ayudarle más a la ambigüedad, se ha usado mucho el almidón disponible o almidón rápidamente disponible. Y como ya lo hemos visto en la literatura, que a veces se va por como porcentaje del almidón y a veces como porcentaje del grano, entonces vale más ubicarnos en la presión. ¿Cuánto almidón total tengo? Yo quiero 2/3 partes de ese almidón total que estén expuestos, que sea disponible. Espero no haber enredado mucho y si no, nos regresamos a los vasitos y las... No, está bastante claro, es decir, tomar el 70% del almidón que está contenido, 2/3 partes y dar el 42, o sea, partiendo de eso. Entonces, sí, está bastante claro. Nos pregunta un asistente, buen amigo, bastante tiempo, el doctor Mario Dácar, que es también consultor en nutrición. ¿Qué método prefieres para medir el porcentaje de gelatinización del almidón en las hojuelas de maíz? Con enzimático. ¿Sí? Sí. Ajá, que básicamente lo que hacemos es que tenemos la medición de almidón total, ¿verdad? Que lo haces con una enzima, ¿verdad? Y lo dejas, no me acuerdo ya ni cuántas horas expuesto a la enzima y libera glucosa y entonces mide uno la glucosa. Nosotros podemos limitar el tiempo de acción de la enzima y entonces me va a dar lo que se liberó rápidamente. Existe metodología ya muy hecha donde nos dicen en 4 horas los retiras paras la reacción enzimática y entonces ya te da el valor de almidón rápidamente disponible. O algo que es muy recomendable es hacer una curva con la enzima, con el ensayo enzimático, ¿verdad? Y sacar una curva y donde se quiebra la curva, ahí va a ser mi tiempo de referencia, ¿verdad? Y ya después que tengo ese tiempo de referencia, entonces puedo poner mi grano que tengo yo duda, ¿no? Excelente. Ajá. ¿Te parece que entremos con una pregunta de sondeo para que te ayude a ubicar a nuestra audiencia? Liz, ¿nos ayudas? La primera, yo también las tengo anotadas por aquí. Simplemente para saber en los grupos. ¿Estamos listos, Liz? Y sería
para todos. Ahí en la cajita van a ver van a ver la pregunta en pantalla y pueden poner en la caja su respuesta. ¿Cuánto grano lleva la fórmula final que esté usando cada quien en su operación, los que aplique, ¿sí? Queremos saber los porcentajes de grano que se usan comúnmente, por lo menos en nuestra audiencia, en las fórmulas finales. Entonces damos unos segundos, medio minuto para pedirles que nos hagan el favor de que nos respondan y contamos un poquito más para cerrar el sondeo. Y te puede ayudar, sin duda esto también nos da un indicativo de, en su mayoría, cuál es el porcentaje o la proporción de grano que llevan estas dietas finales. ¿Listos? Perfecto. Vamos a ver el resultado. Ok, deje de verlo. Vamos a ver. Creo que fácilmente tenemos el que mayor es entre el 66 y el 70% de grano, con un 29% de las respuestas. Después, entre el 70 y 80 con el 24% de las respuestas, 61 a 65 el 20, 56 a 60 y 50 a 55, ambas con el 14%. Entonces podemos ver que pues todas sobrepasan el 50%, llegando hasta entre el 70 y 80, podríamos decir que la gran mayoría, casi el 50%, podría estar en ese rango de promedio del 70% de grano, doctor. Tú puedes verlas, ¿verdad? ¿Tú puedes ver las respuestas? Sí, sí. Excelentes respuestas. Casi que no me esperaba yo menos. Me hubiera sorprendido de que hubiera muchos entre 50 y 60. Es apenas 28%. Es más conservador el manejo del grano en esos casos, pero bueno, igual y muchas veces no solamente es que el grano esté entre 50 y 60, sino que también es posible que al estar usando, por ejemplo, residuos de cervecería o algún producto de esa naturaleza, pues ya en realidad la concentración de su dieta es bastante alta, ¿no? Y Pero, es un ejemplo claro de la intensividad, ¿no? Que ahora en la que tenemos pues las operaciones. Muy bien. Es correcto, excelente respuesta, sí, me gustó mucho tu evaluación de esta. Excelente. Bueno, integramos más preguntas que nos están haciendo, doctor. La doctora Berta Giner nos pregunta, bueno, ¿por qué no dar palomitas en vez de maíz rolado? Es buena pregunta. Claro. De hecho, es excelente y no creas, ya me preparé. Normalmente, para rolar el grano, estamos invirtiendo entre unos, digamos que el promedio que me ha tocado ver en el país son sobre 120 pesos por tonelada. Me ha tocado ver casos que se pasan de 200 pesos por tonelada. No hay muchos de menos de 80 pesos por tonelada. Y bueno, ahí lo que ayuda mucho es el uso de gas natural, que abarata mucho el costo, que no todo el mundo tiene acceso a gas natural. ¿No? Pero el punto es que, si te fijas, estamos, por decir, entre 80 y 200 pesos por tonelada. Y si nosotros tuviéramos que aplicar todo el calor que se usa para expandir las palomitas, ya estaríamos hablando de más de 500 o de 800 pesos. Entonces, es un proceso muy caro, ¿no? Yo recuerdo haber visto, todavía cuando estábamos en la universidad, recuerdo haber visitado un rancho en Monterrey que utilizaba en la ración palomitas. No recuerdo con seguridad si era maíz o era otro grano, pero de que era en la presentación de palomitas sí lo era, y, sin duda. Sí, es un proceso, te digo, caro. No es que no sea viable, es caro, ¿verdad? Y bueno, ahí traerá otros problemas que haya que resolver, pero pienso que en el futuro vamos a encontrar otros métodos para procesar el grano, ¿verdad? Y que van a ser exitosos. Al día de hoy, el método más socorrido es el de rolar grano. Todavía hace algunos años
diría yo que el país estaba dividido entre grano rolado y grano molido. Ahorita de los casi 4,5 millones de cabezas, se esperaba que finalizáramos 4,5 millones de cabezas este año. Pienso que va a ser un poco más de 4 millones. De esas, más del 80% están recibiendo grano rolado. Es buena la pregunta, porque además de que suena divertida, es una pregunta lógica. O sea, si con el proceso se puede expandir a ese nivel y exponer los nutrientes, sería lógico utilizarlo. Y la explicación es porque todavía el costo del proceso no lo permite en la comparación con rolarlo, ¿no? Es una excelente pregunta y excelente respuesta también, porque nos queda claro por qué no. Muy bien. Tenemos, déjame decirte cómo vamos podemos hacer otra pregunta de sondeo. Por favor, ayúdenos. Y es de quienes nos acompañan en la charla. ¿Cuál es el grano que mayormente están utilizando en su operación? ¿Sí? Vamos bien, Liz. ¿La puedes poner, please? Es un vasito de maíz amarillo. Entonces, las opciones son, se los voy a decir mientras nos ponen el cuadro de texto, es sorgo, trigo, maíz amarillo, maíz blando y cebada. Ponemos musiquita de tin, tin, tin. Para llegar a las respuestas. A ver, vamos a ver. Maíz palomero. Ajá, maíz blanco. Sorgo, bueno, no lo imaginamos. No, ese no trajimos. Yo no veo el cuadro de las preguntas, ¿eh? Por lo menos en mi pantalla no. Si tú sí los ves, doctor, todavía no lo pones, ¿verdad? No. Ahí está, maíz blanco y maíz amarillo. Vamos a ver. Igual los ponemos por acá. Repito, sorgo, trigo, maíz amarillo, maíz blanco y cebada. Ok, aquí están algunos de los resultados. A ver, ¿no lo tenemos? Bueno, mientras respondemos, si quiere, mientras nos ayudan poniendo el cuadro de preguntas para responder. Se cerró por error, me están diciendo, pero la repetimos ahorita. Al cabo ya saben cuáles son las posibles respuestas. ¿Ok? Entonces, seguimos con más preguntas del público. Y es, si tuvieras la oportunidad de concentrar más energía en la dieta a través del grano, vamos a pensar fuera de la caja porque es una pregunta abierta. Si tuvieras la oportunidad de concentrar más energía en la dieta a través del grano, ¿cuál sería la mejor manera? Más energía a través del grano, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que la respuesta automática es que lo subamos en el porcentaje de la dieta, ¿verdad? Que lo procesemos al máximo que pudiéramos operarlo, ¿verdad? Y que nos apoyáramos en algún tipo de, digamos, de auxiliar para que ese no se nos convierta en un problema el nivel de grano, ¿no? De alguna manera ya lo venimos haciendo, estamos empujando lo más que podemos de grano en las dietas, y ese empujar depende de varias cosas. Bueno, número uno es, ¿cuál es el resto de la fórmula? ¿No? Porque me ha tocado que, y es muy común que nos tocan forrajes muy malos, ¿no? Para acompañar un buen grano, bien rolado, bien trabajado, lo queremos acompañar de una basura de forraje, mala idea, ¿no? O sea, tienes que compaginar o ser congruente, tienes un buen forraje para apoyar una buena digestión de un buen rolado.
Claro. Entonces, esa es una de las cosas que hay que cuidar mucho. El otro aspecto que antes de subir yo el porcentaje de una ración, me es importante ver si las personas que manejan la alimentación están, digamos, capacitadas para manejar así, ¿no? Mira, manejar los carros estos los carros, manejar la alimentación del ganado es como manejar carros de NASCAR, ¿no? Siempre salen con sus raspones, abolladuras y eventualmente todos llegan a la meta, ¿verdad? Hay a veces accidentes aparatosos, pero en general, si vemos en las carreras de NASCAR, todos llegan a la meta. Eso es lo que esperamos con el ganado, que todos lleguen al final del periodo de engorda. Claro, si a los pilotos les falla, ¿verdad? Pues esos están destinados a un terrible accidente y eso es lo que es el trabajo de los manejadores del consumo en los corrales de engorda. Antes decíamos mucho manejadores del comedero, es realmente el manejar el consumo. Tenemos que concentrarnos en hacer un buen manejo del consumo voluntario, ¿no? De cuando en cuando me toca preguntar, ¿no? ¿Cómo se lleva la alimentación del ganado? Muy bien. La persona que lee comederos es bien buena. Ok, qué bueno. Y le preguntas, ¿y cuánto come el ganado? ¿Cuánto comen los de este corral? No, no sé. A ver, pues no que eres bueno para... Bueno, es que esta mañana amaneció así en calificación 2, que iba así como a 3, entonces pues decidí darle un aumento del 0.3% y suena bien, pero ¿cuánto comen? Esa es la pregunta básica, ¿cuánto come el ganado? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para empujar niveles de energía más altos con un ingrediente que pues representa un riesgo de problemas digestivos, ¿no? Y lo quieres aventarle a más del 80% de la dieta a ese ingrediente cuando la persona que está conduciendo ese carrito NASCAR le falla la manera de conducir, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho quién maneja la alimentación, quién está procesando el grano y de último le echamos la culpa al nutriólogo porque no balanceó bien la dieta y le puso mucho grano a la fórmula, ¿no? Ah, y Sí, el forraje se me escapaba. sí, está bastante claro que es multifactorial, ¿sí? Y tienes que hacer una buena estrategia, no solamente en función de la energía de la ración, sino del paquete completo, ¿no? De toda la fórmula completa. Mencionabas ahorita de problemas digestivos, mencionabas de la concentración de energía, etcétera. Y hay una pregunta sobre eso, pero antes nos dicen que ya tenemos el cuadro de la encuesta. Entonces vamos a regresar. Por favor, ayúdenos contestando en su día a día, en su operación. Lo que ustedes ven es cuál es el grano que mayormente usan, que es sorgo, trigo, maíz amarillo, maíz blanco, cebada. Unos segunditos más, realmente es muy sencilla la pregunta. Cuando vea que casi ya completamos, que ya es ahorita, prácticamente todos contestaron, podemos dar el resultado, por favor, Liz. Y Maíz amarillo. es bastante esperada, ¿no? La respuesta mayormente es maíz amarillo en un 80%. Entonces, ¿sí? ¿Es lo que esperabas, doctor? Sí, tenemos un ganador y es perfecto, perfecto. El maíz amarillo es fácil de rolar. El maíz amarillo tiene un almidón mucho más fácil de procesar. Mejor el maíz amarillo que el maíz blanco o cualquiera de los otros que está ahí, ¿no? Y la pregunta, Perdón. perdóname, pero te interrumpí, perdón. Sigue. No, decía yo que pues ni modo que hay veces que hay que trabajar con los otros también, ¿no? Claro. Pero sí, es amarillo, es una belleza. Perfecto.
La pregunta que te decía que estaba por hacerte es en función de problemas digestivos, de concentración de energía. Ya hay una pregunta del doctor Alfredo Estrada, buen amigo también de mucho tiempo de Culiacán, y es tus sugerencias entre ir de 320 gramos por litro, 360 gramos por litro, disminuir el riesgo de acidosis, aumentar o mejorar la digestión del almidón total. ¿Cuál sería tu sugerencia entre las opciones de más densidad o menos? Va un poco de la mano de lo que comentaba yo hace un rato, ¿no? Tenemos un buen piloto, tenemos alguien que realmente sabe manejar el comedero, ¿verdad? Entonces vamos a empujar el rolado del grano un poquito más y siempre haciendo el cálculo de lo que me cuesta, sobre todo el combustible, cuánto me cuesta el combustible y cuánto me cuesta bajarle una libra más. Ese sería la razón para empujar un poco más la energía del grano, darle más almidón disponible, y definitivamente lo haría en base a almidón disponible y no tanto a densidad. Claro, ya teniendo los dos ya los caso, pero algo que con frecuencia me ha tocado hacer y hay veces que igual y te critican, ¿no? Cuando alguien va y dice, oye, vi que recomendaste un grano a 32. Y sí, hay veces que recomiendo dejar el grano más grueso, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es que le voy a bajar un poquito de presión al procesado del grano. Y al bajarle esa presión, perdón, al ganado y al manejo del comedero. Y si yo logro liberar esa presión, entonces voy a hacer que el funcionamiento de la engorda sea un poco más estable, ¿no? Entonces, sí queremos sacarle el máximo de rendimiento al grano rolado, pero al mismo tiempo tampoco queremos arriesgar un problema digestivo en los animales. Entonces, aceleramos cuando tenemos una recta fácil, lo aceleramos cuando tenemos un buen piloto, ¿verdad? Y pues le bajamos un poquito a la presión a través de dejar tal vez el grano un poco grueso, ¿no? Me voy a aprovechar para comentarte el hecho de que cuando procesamos grano, hay veces que estamos haciendo la medición del almidón rápidamente disponible y vemos que la optimización quedó en 29 o en 30 libras por bushel, ¿no? Entonces, el 28 es ahora sí como el letrero de la carretera que dice 110, ¿no? Y bueno, si vas a 110 no te equivocas. Pero ya en función del camino que hay, en función del almidón rápidamente disponible, igual y podemos irnos a menos libras bushel o tal vez empujarle un poco más, ¿no? Pero sí, no hay nada como hacer la medición del almidón rápidamente disponible en lugar de solamente quedarnos con las libras bushel. Excelente, excelente. ¿Te parece que hagamos una pregunta para A ver si están atentos. para la tarjeta de obsequio de Amazon? Es totalmente abierta. Yo recuerdo, si hacemos una pregunta, lo que acabas de decir va a ser más fácil, ¿sí? Pero lo dejo a tu mejor criterio. Tú hablaste de indicadores al principio, de cuáles eran los mejores indicadores. Y también, vamos a empezar por esa si quieres, o elígela tú. ¿Cuál sería una pregunta sobre el tema que has estado? ¿Cuál es el indicador inmediato para ver cómo está mi grano? ¿Cómo está mi grano procesado? ¿Verdad? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Verdad? Eso es la diferencia, la densidad. Ah, no, ya dije la respuesta. Está bien, está bien. Creo que ya me había contestado, ¿eh? Sí. ¿Por qué son tan ricas las palomitas? ¿Cuál es nuestra primera impresión? Según lo que ve aquí, ya alguien rápido lo había contestado antes de que. Pero está bien. Ahora,
No es pregunta para regalo, pero sí es una pregunta que varias veces la hemos recibido aquí repetido. ¿Por qué es mejor el amarillo? ¿Por qué es mejor el grano amarillo para rolar que el blanco? Mira, hace un ratito platicábamos de que el almidón viene amarrado con proteína. Ujú. Y los paquetes del maíz blanco son excelentes para la naturaleza, excelentes para el embrión, no excelentes para procesar. Es mucho más energía la que hay que meterle para dar el mismo procesado, ¿no? De hecho, por ejemplo, una medición que tiene muchos años que se ha recomendado es que el tiempo de cocimiento en el cocedor, el cocedor que va arriba de la roladora, el tiempo del cocimiento ahí para un grano amarillo es de 20-25 minutos, ¿no? Y para el grano blanco es de 30-40 minutos, ¿no? Entonces se expande el tiempo y tenemos que aplicarle más temperatura para preparar ese grano para poderlo rolar. Entonces, esa es una razón. Y aprovecho para hacer una observación importante en que cuando nosotros vemos en close-up el grano, aquí no vamos a poderlo hacer, es cuando lo vemos a contraluz, así era contra la luz más brillante, ¿sí? Si te fijas, quedó casi blanco, ¿no? Uh-huh. Y nosotros le ponemos una palomita, y si, no, pero una palomita no es buena idea. Si le pongo un maíz amarillo, ¿sí? Puedes ponerlo abajo donde tenemos la otra cámara para que la luz. Así, vamos a ponerle aquí una luz. Ah. Y vamos a ponerle con la otra camarita a ver si. Sí, se distingue perfectamente. Mejor que en la mano. Mira, el grano blanco se Uh-huh. ve, llega a tener incluso tonos así transparentes, ¿no? Y el amarillo no. Lo que pasa con esto es que el almidón se alinea tan bien que llega a dar un aspecto cristalino, ¿verdad? Mientras que, y eso hace que el agua penetre con mucha dificultad ahí, mientras que el otro grano desvía luz para todos lados y por eso se ve opaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hace que sea más fácil de digerir, le va a llegar el agua más rápido, ¿no? Al final del día, una de las cosas que quieres hacer para rolar bien un grano es que tenga buena penetración de agua. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, nos siguen llegando bastantes preguntas, doctor, y no es fácil elegir o tratar de unir en un concepto varias de ellas, porque sí son bastantes, pero bueno, haremos el mejor. Voy a tratar de reducir al rollo para. No, está bien, no. Más bien el reto es para nosotros porque son muchas las preguntas que están llegando. Por ejemplo, nos preguntan, al recibir el ganado, y meterlo a un proceso de engorda con altos niveles de grano, como ¿cómo debemos de prepararlo al ganado que viene con un rumen vacío? Sí. Fíjate que ese es un problema bastante grave, un problema bastante difícil de manejar, porque cuando el ganado está en su corral, en su potrero, allá muy contento, trae un rumen, pues no sé, 40 y tantos litros de volumen, lleno de microorganismos que hacen toda la tarea, producen un montón de ácidos grasos volátiles, que es de donde saca energía el animal, producen un montón de vitaminas, que de ahí se beneficia el animal, nos dan proteínas, un montón de proteínas, desde que se beneficia el animal, pero llega el proceso de compra, llegan a un centro de readaptación, un centro de acopio. Llegan al centro de acopio, les hacen las pruebas, finalmente va arriba de la jaula, se echa quién sabe cuántas horas, y son animales que si acaso comieron un taquito de algo muy malo, en
3, 7 días, 2 semanas, ¿no? Me ha tocado ver varios casos cuando empieza a escasear el ganado, por ejemplo, en época de lluvias, que pues la gente prefiere no vender, entonces juntar una jaula nos puede tomar muchos días, ¿no? Finalmente ya sale para la engorda y ese rumen que decíamos de 40 y tantos litros llega de 12 a 15 litros, ¿verdad? Con los microorganismos muertos. Entonces, sí, los microorganismos que traen son los que son buenos para comer a los otros microorganismos que se están muriendo, ¿no? Entonces, ahí no queremos darles grano, porque la fermentación que se va a ocurrir va a salir cualquier cosa menos lo que deseamos. Ahí necesitamos restablecer la flora ruminal, pero también necesitamos restablecer las condiciones del animal, porque el animal viene gastando energía que no sale del rumen, viene gastando energía de sus reservas, ¿verdad? Y con eso tiene que hacer frente al microbismo, tiene que montar toda una defensa para sobrevivir a los retos del complejo respiratorio sobre todo. Entonces, en ese momento lo que queremos es darle una proteína de fácil asimilación, que la soya es excelente, ¿no? Queremos darle una fibra que sea fácil de digerir, pero sobre todo que atraiga al animal al comedero. Una alfalfa es excelente, ¿no? Queremos que reciba las vitaminas que no estaba recibiendo, ¿verdad? Porque decíamos, igual en el momento en que estaba en su casa, por allá en el potrero, el rumen estaba produciendo vitaminas, pero dejó de producirlas. Estaba produciendo proteínas, dejó de producirlas. Entonces, todo eso se lo tenemos que dar nosotros al animal para que esté viviendo, saquemos al animal adelante, saquemos al rumen adelante. Viéndolo así muy apasionado, yo soy muy apasionado del rumen, entonces te diría, hay que sacar al rumen adelante, ¿verdad? Ya el animal viene por detrás. O lo más lógico, y lo que la lógica dice, hay que sacar al animal adelante, ayudándole al rumen a salir adelante, ¿no? Claro. Pero en ese momento, darle mucho grano no es la solución, ¿verdad? Hay que restablecer las condiciones del rumen. Hay muy buenos programas de recepción de ganado, ¿verdad? Que son los que nos van a ayudar a salir adelante. Ya que todo eso está bien, ya que no tenemos un problema con el rumen, ahora sí vamos a retar con más energía, es decir, más grano en la dieta. Y hace todo el sentido. O sea, primero lo primero, como se dice, y después ya que venga Sí. la parte retadora. Y en esa parte de la iniciación, en el primer periodo, al recibir el ganado, hablabas tú de tener una estrategia de calidad de forraje, etcétera. ¿Cuáles son las tecnologías? No hablo de productos, marcas, etcétera, sino de tecnologías que tú tienes ya comprobado, que sugieres que en tus formulaciones o en tus recomendaciones están sí o sí. Porque es importante. Recuerdo que en la escuela nos decían, animales bien iniciados son animales bien terminados. Sí, totalmente, es o como en el box, ¿no? El que pegan primero, ese gana, ¿no? Lo mismo ocurre en la recepción del ganado, ¿verdad? La más básica de todas es ofrécele un forraje de buena calidad al ganado, ¿sí? Que lleguen y se acerquen al comedero. Hay muchos animales que no conocen un comedero al momento que llegan a la engorda, ¿no? Entonces, o no se animan, son tímidos, ¿no? O no tienen no visualizan que lo que les ponemos ahí es comida, cuando es un alimento balanceado, y lo que sí reconocen es el forraje. Entonces, por el olor, por el aspecto, todo, lo primero es darles eso. Ahora, el forraje no es suficiente, ¿no? Es excelente, pero ¿qué tal si les ayudamos con alguna manera en que el rumen se empiece a activar con algún tipo puede ser un probiótico, puede ser algún otro tipo de producto que nos ayude a dar un arranque a la fermentación, ¿verdad? Tal vez enzimas para forraje o algo así, ¿no? Lo segundo es, queremos al animal vivo, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que era primero el rumen? Claro.
o el rumiante, queremos al animal vivo, ¿sí? Queremos restablecerle su balance hídrico, importante darle electrolitos, ¿verdad? Si damos un forraje como la alfalfa o si damos un poquito si empiezan a levantar un poquito de soya, los mismos aminoácidos sirven de efecto de electrolitos, así que los podemos sacar adelante. ¿Sí? Pero muy importante que recuperemos el balance hídrico, tener un agua de buena calidad, que no tenga olores para que el ganado no titubee para tomárselo. Por supuesto, limpia, ¿verdad? Es importante que les demos vitaminas, ¿no? En las vitaminas normalmente en el complejo B, ¿sí? El complejo B normalmente lo produce el animal, pero cuando lo recibimos, pues no se está produciendo complejo B, no se está produciendo nada. Entonces es importante que nosotros apoyemos a los animales con vitaminas del complejo B. Suplementadas. Sí, suplementarlos, sí, darles en el alimento, darles su complejo B, ¿verdad? Para que pase al intestino y puedan ser aprovechadas por el animal, ¿verdad? Vitamina D, es muy frecuente que la vitamina D no estén en las condiciones, ni siquiera desde cuando estaban en su potrero probablemente ya estaban deficientes en vitamina D. Ahorita, por ejemplo, salimos a campo y todo el forraje está seco, ¿verdad? Igual ya por la concentración de proteínas, de vitaminas del complejo, digo, del ADE, se demeritó. Entonces, bueno, hay que administrárselas. Eso es más fácil en una inyección. Además de las vitaminas del complejo B, hay la vitamina C que sí ya alguien va a decir el público, esa no la necesita el ganado, porque la produce el hígado del rumiante, perdón, es buenísimo para producir vitamina C, no tiene requerimiento de vitamina C. Nosotros sí tenemos que tomar vitamina C, ya sea en los alimentos o en un suplemento, porque no producimos, ¿no? Pero la vitamina C se produce en el hígado cuando tiene anabolismo, ¿no? Cuando el metabolismo va en un proceso anabólico positivo, ¿no? Pero cuando está llegando y que está viviendo de la energía corporal, es decir, de sus reservas de grasa o de aminoácidos, entonces está en sentido inverso. ¿Y qué crees? No se produce vitamina C, ¿no? Entonces, en algunos programas se acostumbra a incluir vitamina C. A mí me parece muy atinado tener así un suplemento que me dé las vitaminas del complejo B, que me dé vitamina C o que me dé algo que me ayude a la fermentación de la fibra. En fin, ese tipo de tecnologías me van a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, hay probióticos que les damos de comer a los animales y que además de ayudarnos con la digestión de la fibra, nos ayudan a subir la capacidad de defensa de los animales, estimulan el sistema inmune y en algunos casos todavía más efectivo, y creo que en los últimos meses ya todo el mundo hemos sido expuestos a las noticias sobre las tormentas de interleuquinas o las de tormentas del sistema inmune. Bueno, pues esas los podemos nosotros darles un poco de regulación a través de algunos productos. No todos tienen esa capacidad, pero algunos los tienen, entonces va a ser importante que los consideremos, ¿no? Pero sí, vamos a darle al animal lo que no puede recibir a través de la fermentación del rumen y vamos a darle lo que le ayude a que fermente mejor el rumen, partiendo, decía yo, de lo más básico, un buen forraje, ¿no? Un buen forraje para recibir. Genial, fantástico, doctor. Creo que nos has explicado bastante bien. Estamos justo en el tiempo, de hecho, tenemos 59 minutos. No tiene que ser una hora así súper precisa, pero sí cuidamos mucho los tiempos que prometemos y también sabemos que en algunas partes, porque tenemos normalmente asistentes de toda Latinoamérica y tenemos diferencia de horario, incluso tenemos de Canadá, Estados Unidos, Europa. Entonces, buscamos ser respetuosos de los tiempos. Nos falta una pregunta abierta para la otra tarjeta de regalo y esa la dejo totalmente abierta a tu criterio. Entonces,
adelante. De lo que has comentado, ¿qué pregunta crees que debamos de hacerles? Si nosotros estamos recibiendo un maíz con, ¿qué dijimos? 56 libras bushel, ¿cuál sería el rolado que le queremos dar para que pensar que ya duplicó su densidad? ¿La repites para aclararlo, por favor? Si Sí. nosotros recibimos un grano de maíz de 56 libras bushel, ¿a qué libras bushel lo queremos llevar en el proceso de rolado para decir que ya se duplicó la densidad? Excelente. Bueno, la pregunta está abierta. Ahorita mis compañeros me pasarán el dato de quién son los ganadores. El ganador. Tenemos más preguntas, doctor, pero no vamos a alcanzar de tiempo y por eso precisamente les pedimos que nos las pongan en texto para quedarnos con ellas y asegurarnos de responderlas después. Te las pasamos a ti, nos ponemos en contacto con la gente a través de los correos que nos dejaron. Tengo una mención muy rápida. Ajá, por supuesto. Mira, nada más este material que tenía yo aquí. Ajá. Quiero... Sí, adelante, claro. Sí. Granos de una misma compra, terribles a mejor, ¿no? Entonces, es importante que en la reciba del grano siempre estemos evaluando qué recibimos, ¿no? Todo esto que está aquí, todo este material que está aquí a este lado, todo salió de una muestra. Es más, casi que te digo que salió de... ¿Dónde quedó? Está allá. Para yo sacar el contenido de aquí de este medio litro, saqué toda esta basura, ¿no? No pesa nada, casi, pero es un problema, ¿no? Entonces, no podemos esperar buenos resultados con esta basura o con estos granos tan horrorosos que están aquí, ¿verdad? Tenemos que cuidar la calidad de los granos que estamos dando y eso lo hacemos en la reciba. Quiero poner mucho énfasis en que tenemos que cuidar qué estamos recibiendo, por qué estoy pagando, ¿no? Estos granos de aquí no traen ni 30% de almidón. Entonces, yo compro grano porque tiene almidón, Claro. no porque tiene proteína, no porque tiene fibra, no porque lo que sea. Lo compro por almidón. Y estos de acá, te digo, no tienen almidón, ¿no? Entonces, tienen una cantidad mínima de almidón. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué recibimos. Y no quería dejar pasar esa. Perfecto. Excelente aclaración, excelente mención. Ya tenemos varias respuestas. Yo identifico bien cuál es la respuesta correcta, que si se trataba de duplicar el volumen, pues fácilmente de los 56, ¿cuáles serían? Pero lo dejo que tú nos los expliques. ¿Cuál es la respuesta correcta de la segunda pregunta? La mitad de lo que recibimos. Nos vamos a 28 libras por bushel. A 28 libras. Esa es la pregunta ¿Tenemos correcta. ganador? La respuesta, sí, tenemos ganador. Quiero pensar que hubo varios que le dijeron, uno llegó primero, pero... Ahorita nos pasa el nombre. Entonces, referente a las preguntas, nos quedamos con ellas. Espero que hayan sido muchos, si no, no me vuelven a invitar. No, sí, tenemos bastantes, realmente tenemos bastantes preguntas, y vas a tener tarea todavía después de, así es que te las iremos pasando y tú respondiendo estas preguntas, ¿va? Muy bien. Cerramos, estamos súper bien de tiempo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que tuvimos en toda esta primera temporada y serie de webinars, tuvimos también muy buenos ponentes, muy buenos expositores y creo que cerramos con broche de oro. Y te comprometemos para la temporada 2 para otro tema que sin duda va a ser bastante útil e interesante. Entonces, a nombre mío, Por Netflix. muchas gracias, doctor, y dejo a la doctora Úrsula. Gracias. Digo yo, para los mensajes parroquiales.
Tu micrófono está cerrado, parece, doctor. Muchas gracias a ambos por el tiempo, doctor Rogelio, por las explicaciones súper didácticas que nos dio esta tarde. También le quiero agradecer a nuestros asistentes, a los asistentes que tenemos en México, pero también hubo personas de Bolivia, de Canadá, Chile, de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, de Estados Unidos, de Guatemala, Honduras, Perú y Puerto Rico. Así es que tuvimos una entrevista con asistentes internacionales y les agradecemos a todos y a cada uno de ellos que hayan prestado el tiempo para escucharnos. Bueno, ya tenemos los ganadores. Para la primera pregunta, el ganador es, ahora les digo, porque se me perdió el nombre, Juan Carlos Lucero. Juan Carlos Lucero contestó la primera pregunta y la segunda pregunta es de Federico, la persona que contestó primero y bien fue Federico Villalbazo. Ellos son las dos personas que ganaron. Felicidades a los dos. Entonces, nosotros nos comunicaremos con ustedes para poderles hacer llegar su tarjeta de Amazon para que puedan comprar regalos navideños. Perdón, doctora, te voy a interrumpir tantito. Perdón. Nada más quiero recordar, si tenemos por ahí, doctor, en tu computadora o Liz, nuestra compañera, tus datos de contacto para quien quiera buscar tus servicios de consultoría. Es la manera. Entonces, no sé si ya lo tenías planeado, doctora, pero ahorita me acordé y no quería que se nos pasara. Sorry. Sí, eso justo era lo siguiente. El doctor es, como les dije, es consultor y estos son sus contactos. Rogan Soluciones Ganaderas. Tiene en Facebook lo pueden encontrar como Rogan, en Instagram como Rogan Soluciones Ganaderas y en Twitter como @RG, bueno, R Ganaderas. Gracias. Por si lo quieren contactar para hacer alguna consultoría, el doctor está ahí por esas redes sociales. Y bueno, les quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes a este webinar, pero también a todos los que nos han acompañado en los webinars anteriores. Vemos que afortunadamente varias personas han repetido en su inscripción y su asistencia a nuestros seminarios y lo agradecemos infinitamente. Y pues les prometemos que vamos a continuar, vamos a seguir trayendo información y soluciones para la industria. En esta ocasión fue la industria de la carne, pero también el tema del grano y el maíz rolado y demás es algo muy del ganado lechero. Ninguno de los dos sistemas de producción se libra de necesitar granos y de granos de buena calidad. Entonces le agradezco, doctor, por compartir un poquito de todos los conocimientos que tiene y lo invitamos a que nos siga iluminando. Y bueno, como saben, ya con esta última charla vamos a terminar el primer ciclo de estos webinars. Cerramos con broche de oro y les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado. No sé, también quiero agradecer a nuestro equipo, porque las caras que ustedes ven en la pantalla estamos respaldadas por un gran equipo, el equipo de marketing, nuestros compañeros, nuestra compañera Lisbeth de Echeverría, nuestro compañero Juan, el ingeniero Juan Rojas, también nuestro compañero Jorge Rodríguez y nuestros consultores, cada uno de los consultores que se presentaron durante el seminario, les agradecemos infinitamente. Y también a todos como a ustedes, nuestros asistentes. No sé si alguien quiere agregar algo más. Les deseamos lo mejor. Primero le doy la palabra al doctor Gómez. ¿Algo más, doctor?
No, muchas gracias. Me siento muy complacido. Cuando me invitaron me dio mucho gusto. Espero que haya quedado bien para que me vuelvan a invitar. Muy, muy contento de estar con tu público. Igualmente, doctor. Pues gracias a todos. Tenemos compromiso para entrando el año. Todavía no tenemos la primera fecha confirmada. Se lo haremos llegar, se lo haremos saber. Y bueno, mientras eso sucede, por favor, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan muy feliz Navidad, que sea salud y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, un abrazo y no nos despedimos. Nos vemos en enero. Gracias. Si quisieran repetir estos seminarios, si se quedaron con una duda o quieren volver a escuchar a todos nuestros consultores, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Jeffo, que así las pueden buscar como Jeffo Nutrition, y en YouTube pueden encontrar los videos de las conferencias, así también como en nuestra página jeffo.com. En la parte superior van a encontrar un link que dice webinars. Ahí busquen los webinars de Charlando con los Expertos y encontrarán todas y cada una de las entrevistas que ya tuvimos. Entonces les agradecemos nuevamente y cuídense mucho y felices fiestas navideñas. Un abrazo a todos. Gracias. Cuídense mucho. Chao.